Algunas personas dicen que el amar es algo que es simplemente un sentimiento que ocurre sin darte cuenta. Otros piensan que cuando tú amas es algo que tú escoges hacer y que decides tomar las decisiones de amar a una persona. Pero también he escuchado que el problema con el mundo es que nosotros no nos amamos lo suficiente. La realidad es que todos deseamos ser amados de una forma u otra, pero no todos tenemos la misma definición de lo que es amar. Por eso te invito que en esta serie experimentemos y averigüemos y estudiemos juntos lo que Dios dice en su palabra de lo que es amar. Así que prepara tu corazón para escuchar lo que Dios nos dice de lo que es el amor. Buenos días, Sunrise. Yo soy el pastor Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Queremos agradecerles por sintonizarnos y les voy a pedir por favor que nos acompañen. Vamos a hacer una oración buscando la presencia del Señor. ¿Me acompaña, por favor? Soberano Padre, Señor eterno, bendito y alabado sea tu santo nombre. Pedimos, soberano Dios, que en este momento, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Señor, pueda llegar, Señor, a los corazones, Señor, de los que nos están escuchando, Padre, de aquellos que nos están mirando, Padre bendito, Señor, que sea instrucción para ellos, Padre, y también que sea una guía para llegar a tu presencia. Te alabo, poderoso Dios, Señor, porque sabemos de antemano, Señor, que tu palabra jamás regresará a ti vacía. Te doy honra y gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos compartir en esta mañana nuestra cuarta parte de nuestra serie de servicios, El amor es. La Biblia define el amor muy diferente a nuestra cultura. De acuerdo con la Biblia, el amor no es ese sentimiento que sientes cuando esa persona que te gusta pasa delante de ti, porque eso es solamente atracción. Según la Biblia, el amor no es cantar incluso canciones, leer poemas o regalar flores. Eso se llama romance. De acuerdo con la Biblia, el amor no es una fuerza incontrolable que se apodera de ti, de todo tu cuerpo constantemente. Eso es lujuria. La enseñanza que obtenemos bíblicamente del amor nos dice que el amor es desinteresado, el amor es comprensivo y el amor es visible. Recuerda que el amor es buscar lo mejor para ti, incluso si no es lo mejor para mí. Acostumbramos usar la palabra querer en maneras muy diferentes y en ocasiones incluso solamente por costumbre y no necesariamente porque encajen en la manera que las decimos. Por ejemplo, decimos que amamos la comida, que amamos la ropa, que amamos las casas, que amamos nuestros vehículos, que amamos nuestras posesiones. Déjame decirte que eso es un término incorrecto. Tú no amas la comida, a ti te gusta la comida. Tú no amas la ropa, te sientes bien con la ropa. Tú no amas tu casa, tú vives a gusto en tu casa. Tú no amas tu vehículo te hace sentirte bien, pero no amas esas cosas. Esos simplemente son términos equivocados. La palabra amor más frecuentemente usada en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega agape. Y no se refiere al romance ni al amor fraternal ni al gusto general de algo o de alguien. Esta palabra se refiere al amor sacrificial de alguien. El amor que no cuesta, el amor que es dado gratuitamente. En Romanos capítulo 5, el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchaste esto? Jesús no esperó que nosotros pidiéramos perdón. Él nos perdonó. Jesús no esperó que estuviéramos limpios. Él nos limpia. Y Jesús no esperó a que lo amáramos de regreso. Él nos amó primero. Esto es una forma del amor que Jesús nos expresa a través de su palabra. Él murió por nosotros aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él se entregó sacrificialmente. Esto es el amor agape. Te recuerdo, el amor es buscar lo mejor para ti, incluso si no es lo mejor para mí. Hoy concluimos la cuarta parte de esta serie de mensajes enfocados en este aspecto del amor bíblico. El amor es compasivo. Y para entender esto mejor, miraremos más cerca cómo Jesús conversaba con las personas al inicio del Evangelio. En el capítulo 20 del Evangelio de Mateo, el versículo 29, la palabra dice lo siguiente: cuando ellos salieron de Jericó, una gran multitud seguía a Jesús. Jesús estaba en camino a Jerusalén antes de hacer su entrada triunfal.
se encontraban sus discípulos con él y también todos sus amigos leales. Incluso nos dice también que los judíos fanáticos lo seguían a él. Estas personas que creían que Jesús era el Mesías, aquel que tomaría el imperio por el cual estaban ellos esperando a un rey. Miremos el versículo 30. El versículo 30 de Mateo capítulo 20 dice lo siguiente: junto al camino estaban sentados dos ciegos que al oír que Jesús pasaba, gritaron. Escuche muy bien. Dice que había dos ciegos. Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando los ciegos escucharon que Jesús venía, la palabra nos dice que ellos clamaron, que ellos gritaron con gran fuerza. Se acercaron al Señor. ¿Okay? Y ahora no se acercaron a Jesús como una persona ordinaria. Ellos dijeron, Señor, hijo de David. ¿Qué implica eso? Eso nos dice que estos ciegos incluso conocían las promesas de que vendría un Mesías. En otras palabras, habían escuchado lo que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Y me gusta lo que dice el versículo 31, la parte A. Dice, la gente los reprendería para que se callasen. ¿Escuchas bien? Dice que la gente estaba incómoda. O sea, esto es muy interesante, ¿ok? Le pedían que se callara. La gente estaba más molesta, aparentemente por los gritos que les molestaba, y lo único que les interesaba era que ellos se callasen. Pero miren, a mí me gusta la reacción de estos ciegos. Me gusta cómo ellos responden, incluso la parte B de este versículo 31. Dice, pero ellos gritaban aún más. O sea, cuando el pueblo le pedía que se callasen, ellos gritaban aún más, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y sabes que yo quiero decirte esto. Esto es un ejemplo que cuando tengas necesidad, no calles, sigue clamando. No te calles porque el mundo te dice que te calles. Si tienes necesidad, clama, busca de Jesús. Jesús quiere escuchar nuestras peticiones, incluso cuando otros crean que lo que estamos haciendo no tiene sentido. Versículo 32 dice la palabra, entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? Ahora, yo no sé si tú entiendes. La palabra nos dice que cuando Jesús caminaba eran aglomeraciones, había mucha gente, había mucha multitud. Había gente que lo seguía y la palabra aquí nos explica que Jesús se detuvo y les dice, ¿qué quieren que yo haga? ¿Cómo es que Jesús escuchó? ¿Cómo es que Jesús pudo escuchar en medio de todo lo que acontecía? Y ¿sabes qué yo quiero decirte? No pierdas la confianza, porque si tú clamas, Jesús puede escucharte. Jesús se detiene y mira a los ciegos en medio de toda la multitud. Y Jesús les pregunta, ¿qué quieres que haga por ustedes? Esta es una parte muy interesante que siempre me ha impresionado a mí. Cuando la pregunta que les hace Jesús a los ciegos, ¿qué no era obvio que lo que los ciegos necesitaban era recobrar su vista? ¿Cómo es que Jesús les hace esa pregunta? Pero ¿sabes por qué? Hemos llegado, ¿verdad?, al entendimiento de que cuando la palabra explica que Jesús hace estas preguntas, ¿sabes por qué? Porque aunque Jesús conoce tus necesidades, Él quiere que tú lo pidas. Él quiere saber cuál es esa necesidad que hay dentro de ti. Y esa es la manera en la que miro yo la respuesta de Jesús a estos ciegos. Les pregunta, ¿qué quieren que yo haga? Aunque era obvio que ellos necesitaban su vista. Y esto nos lleva al versículo 33. Ellos le dijeron, Señor, que se abran nuestros ojos. O sea, estos ciegos no midieron sus palabras. Ellos no se quedaron cortos. Ellos fueron hasta a la distancia para buscar lo que necesitaban. Se acercaron con valentía al Hijo de Dios. Sánanos, dijeron. Abre nuestros ojos. Restaura nuestra visión. Y esto me gusta a mí, mirar cómo que verdaderamente ellos sabían, tú eres el único que puede salvarnos, tú eres ese que tiene ese poder para devolvernos la vista. Danos, recóbranos la vista. Y ponga mucha atención la manera que Jesús responde. Jesús en el versículo 34 dice, Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. ¿Estás escuchando? Dice en el instante. En otras palabras, la tercera palabra de este versículo dice que es usada la palabra compasión. Jesús sintió compasión por estas personas. Ahora, esta palabra compasión significa que eres movido desde las entrañas. En otras palabras, yo no sé si alguna vez has experimentado un dolor, un sufrimiento que sientes como que alguien te golpea hasta el vientre, hasta dentro de ti. Y esa es la reacción que miro yo aquí de Jesús.
La compasión es esa profunda sensación de emoción donde sientes tú el sufrimiento de los demás. En otras palabras, que eres movido más allá de tus fuerzas a sentir compasión por aquellos que están delante de ti. Es ese tipo de amor que implica actuar verdaderamente. Es ese tipo de compasión que no termina con emoción, sino que tiene que haber con una acción. Es la emoción junto con la acción. Ahora, miremoslo de esta manera. ¿Sabes qué? La compasión es detenerte, mirar y servir. Así fue como Jesús actuó en el capítulo 20 de Mateo. Después de que los ciegos pidieron ayuda, mira nuevamente lo que Jesús les dice en el versículo 32. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que les haga? En otras palabras, Jesús hizo pausa, se detuvo. No le importó ser interrumpido de lo que estaba haciendo o parar del camino de la dirección en la que él iba. Él literalmente dice que paró en seco, se puso de pie. Y me gusta lo que dice enseguidamente, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 40, hay una historia similar ahí. Y dice la palabra de esta manera en el versículo 40 de Lucas 18. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo llevaran a su presencia. Y cuando el ciego llegó, Jesús le preguntó. Sí, si estás mirando, Jesús tomó el tiempo para ver quién era esa persona que necesitaba su ayuda. ¿Sabes qué? Estos hombres no eran solamente ruido al fondo. Eran personas reales. Jesús tomó el tiempo para ver quién eran esas personas que gritaban. Y entonces Jesús sirvió la necesidad de esos ciegos. Miremos el versículo 34, por favor. Dice, entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Sí, el amor de Jesús que Jesús mostró por las personas a menudo se mostró en compasión. ¿Sabes qué? Lo que dice, Jesús sentía el peso de lo que ellos llevaban. En otras palabras, era movido hasta sus entrañas para poder hacer algo al respecto del sufrimiento de estas personas. En otras maneras, lo que quiero explicarte es precisamente eso. Cuando mires sufrimiento, detente, mira y trata de servir. ¿Qué dices tú? Si te hago una pregunta entonces, ¿cómo te va con la compasión en estos días? ¿Cómo te va a ti con esa compasión? Yo quiero contarte una historia que nos compartió uno de nuestros pastores de campo. Él nos dijo que había un grupo de español que se estaba reuniendo a la 1:30 de la tarde. Pero había un problema. Ellos querían convivir con el resto de la congregación y para que eso pudiera suceder, querían ellos que se moviera su horario a las 11 de la mañana. Solamente que había un problema. El único lugar que pudiera recibir a ese grupo, o sea, que tuviera la capacidad para que ellos se reunieran, estaba siendo usado por otro grupo de hermanos que tenían un estudio bíblico por muchos años. Claro, esto era un problema. Cuando el pastor de campo se acercó a este grupo a preguntarles si estarían dispuestos a mover su horario para que los hispanos tuvieran su estudio en ese horario, esto no suena muy bien porque a nadie le gusta cambiar su rutina. Para muchas personas cambiar su rutina es incómodo y es entendible. Hay que entender que ya estás acostumbrado a un sketch, a un horario, y moverte sería imposible. Incluso usamos frases tales como esta: ¿por qué se me tiene que pedir a mí que yo haga el cambio? ¿Por qué no pueden hacer otros los que puedan cambiar por mí? ¿Okay? Para este grupo verdaderamente discutir las opciones fue muy natural y sin dudas fue incómodo para algunos de ellos. Pero lo que nos impactó de esto es que una ancianita que estaba en este grupo bíblico se levantó y ella les dijo: lo que sea necesario para que nuestros hermanos y hermanas hispanas puedan adorar aquí, estoy dispuesta a hacerlo. ¿Y sabes qué? Ese gesto de compasión cambió la conversación. Ese grupo que se había reunido por tanto tiempo dejó esa habitación para que se acomodara nuestra congregación de español. ¿Sabes qué? A veces necesitamos dejar lo que estamos haciendo y ver quién lo necesita y buscar satisfacer esas necesidades. Eso es amor, eso es compasión. Entonces, te quiero preguntar, ¿cómo te va con la compasión en estos días? Tal vez una mejor pregunta sería esta: ¿qué dirían las personas que viven contigo? ¿Cómo estás practicando la compasión en estos días? Yo quiero que te califiques. Yo quiero que tomes una calificación del 1 al 5. 5 siendo la máxima en la escala. Un 5 significaría que sientes el dolor de los demás y te motivas a ayudar.
Un 1 siendo el número más inferior de la escala, y un 1 significa que ves a alguien con dolor y que lo ignoras o lo descartas. Es más, usamos frases tales como, bueno, esos tontos se lo buscaron, obtuvieron lo que merecían. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar un minuto para que discutas esto. Sé que hay algunos grupos pequeños viéndonos en este momento. Hay familias reunidas incluso alrededor de la pantalla mirando juntas esta prédica. Hay personas involucradas en el chat, en línea en este momento. Yo te quiero pedir, tómense un momento para calificarse. Si necesita ayuda, pregúntele a alguien que esté con usted. Y aquí está la pregunta. Quiero hacerte esta pregunta. Recuerda, 1 es la numeración más baja y 5 siendo la numeración más alta. ¿Cómo calificaría su compasión y por qué? Bueno, ¿ya contestaste? Espero que no te hayas mentido. Espero que no hayas dicho, ¿verdad? Depende del día. Date una calificación, por favor. Espero que te hayas calificado. Vamos, espero también que lo hayas discutido. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando hablamos de compasión, lo tratamos como parte de nuestra personalidad. Y decimos expresiones como esta: simplemente yo no soy una persona muy compasiva. Me gusta hablar claro. Yo digo lo que siento. En otras palabras decimos, lo mantengo real. Amigo, yo te quiero decir una cosa. La compasión no es un talento, no es un gesto o un número de calificación. La compasión es una enseñanza del amor bíblico. La compasión fue mostrada por Jesús y debe ser practicada por todos los seguidores de Jesús. Yo te quiero dar unos ejemplos. Hay unas partes de la palabra que quiero compartir contigo en esta mañana para que miremos a lo que Jesús nos exhorta a hacer, aquellos que ya conocemos de su palabra. Y en Efesios capítulo 2, el versículo 33 nos dice: en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a todos ustedes en Cristo Jesús. Colosenses 3:12 dice de esta manera: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice la palabra: en fin, únanse todos en un mismo sentir, sean compasivos, misericordiosos y amigables, ámense fraternalmente. La compasión no es una opción, hermanos. La compasión es un mandato. Entonces, ¿por qué tantos cristianos están perdiendo el enfoque en estos días? Yo he mirado la falta de compasión lanzada en las redes sociales por muchas personas que dicen que han caminado con Cristo por muchos años. He escuchado expresiones tales como: ¿perdimos de repente nuestras mentes? ¿Nos hemos distanciado socialmente de la Biblia?
Nos hemos obsesionado tanto con nuestros derechos personales que hemos perdido de vista a las personas que Jesús nos llamó a amar. Yo quiero decirles algo. Aparte de las protestas racistas y las confusiones políticas, estamos mirando a muchas personas que se dicen ser cristianas jugar en las redes sociales. He mirado una profunda falta de compasión cuando se trata de personas enfermas del coronavirus. Muchos siguen creyendo que esto es un engaño. Dicen cosas tales como esta. Mira, déjame pensarlo. Bueno, ¿alguna vez has pensado tú en todas las personas que mueren por la gripe? ¿Qué tal si tenemos un poco de compasión por aquellas personas que mueren por la gripe? Yo te quiero decir una cosa. Esas son vidas humanas que también se están yendo a una eternidad sin Jesús posiblemente. Esas personas que dicen que el coronavirus no es real están en la posición privilegiada por no tenerlo. Pero tan pronto como conoces a alguien que lo tiene, cambia todo. Sí, yo estoy leyendo las peticiones de oración que se nos entregan semanalmente. Y en muchas de esas peticiones miramos que hay muchas familias que están perdiendo a seres queridos por las complicaciones del coronavirus. Ahora, ¿cómo no podemos preocuparnos por ellos? Verás, cuando conoces a alguien infectado, las cosas cambian. Cuando eres alguien infectado, las cosas se miran diferente. Yo quiero recordarte, la compasión es detenerse, mirar y servir. Déjame hacerte algunas preguntas. ¿Qué necesitas dejar de hacer hoy para ser más compasivo? ¿Sabes qué? Tal vez ya sea hora de desconectarte de las redes sociales. O tal vez es hora de apagar ese televisor que miras por tantas horas. O tal vez es hora de orar por las personas que normalmente ignoras. El apóstol Pablo nos dice esto en el capítulo 5 del libro de Efesios. El versículo 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Puede haber personas en tu vida, en este momento, que podrían ser levantadas por nuestro cuidado y preocupación por su situación actual. La compasión de Jesús lo hizo que pisara los frenos una y otra vez. Que así sea con nosotros, que nuestra compasión sea la prioridad más alta en nuestro calendario. Y esto nos lleva al primer punto. ¿En qué necesitas detenerte hoy para mostrar compasión? Una de las formas en que mostramos una falta de compasión es amontonando a las personas, asumiendo que todas son iguales y no las miramos individualmente como gente que fue hecha a la imagen de Dios. Decimos frases tales como: todos los que protestan son criminales. O sea, asumimos que todas las personas están en la misma concepto. Incluso que todas las personas sin hogares las calificamos como drogadictas. O que todos los jóvenes son ingratos. Que están todos atrapados en su antigua manera de vivir. ¿Sabes qué? Nos encanta juzgar a las personas. Las juzgamos por raza, las juzgamos por partido político, las juzgamos por apariencia, incluso juzgamos por sus ingresos. ¿Por qué hacemos eso? Es algo que tenemos muy alto por hacer porque a veces nos facilita mirar a las fallas de las personas para poderlos odiar más. Es mucho más fácil justificar la falta de compasión por esas personas porque creemos que todos son iguales. Cada uno de ellos tiene una historia, tiene un contexto. ¿Y sabe qué? Se vuelve mucho más difícil odiar. Cuanto más puedas identificar al individuo, más compasión tendrás entre la multitud. En Mateo 9:35, el versículo 35 nos dice de esta manera: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando a toda enfermedad y a toda dolencia. Que nos dice que Jesús caminaba por las ciudades. Y cuando él caminaba, él conocía a las personas, él miraba a las personas. Jesús enseñaba, o sea, él dialogaba con las personas. Jesús sanaba, o sea, él miraba la necesidad. Y me gusta lo que dice el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto dice, el número 2, ¿a quién necesitas mirar hoy para mostrar compasión? Jesús no veía a las personas como un rebaño sin nombre o sin rostro o como un ruido al fondo. Él tuvo compasión por ellos porque los conocía. Él escuchó sus historias. Él observaba sus vidas. Él vio cómo eran maltratados, acosados, atrapados en su dolor. Él fue conmovido a actuar. Yo quiero que te pongas mucha atención a lo que te voy a decir. La próxima vez que tú presiones post o send,
Recuerda que al otro lado del extremo de la pantalla hay una persona que estará leyendo tus comentarios. Hay una persona herida y tu falta de compasión solo empeorará las cosas en ella. Ahora yo te pregunto, ¿a quién necesitas ver hoy? Ore a Dios y pídale que te dé ojos para ver a alguien como una persona que necesita ser amada. Y no solo mirar el problema, sino mirando el potencial de esa persona. No solo viendo cómo se comportan, sino también en quién pueden convertirse. Y eso nos lleva al tercer punto que quiero compartir con ustedes. Si ya te detuviste, si ya miraste, el tercer punto es: ¿a quién necesitas servir hoy para mostrar tu compasión? El apóstol Pablo escribe las hermosas palabras en Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y dice lo siguiente: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo y teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. O sea, Pablo nos señaló que el punto de referencia de la compasión está en servir. Él dijo que su alegría se completaba no solo ayudando a los demás, sino mirando que los otros siguieran su ejemplo. Ese mismo ejemplo fue presentado por nuestro Señor Jesús. Y esto es contrario a la intuición. Servir a los demás trae alegría. ¿Sabes qué? La recompensa de ser una persona compasiva es que tu corazón se llena de alegría. Para muchos practicar la compasión no es algo que les nace. Y ¿sabes qué? No es muy natural. Yo creo que todos luchamos con eso. Hay tantas personas cristianas y no cristianos que por igual no están completamente felices, sino que viven tristes y llenos de alegría. Existe una semejanza directa entre la ausencia de compasión y la ausencia de la alegría. Mira, yo te quiero decir esto: cuando actúas como Jesús, tu vida tiene aún más sentido. Tienes un propósito y tienes algo que cumplir. Cuando dejas de servir a los demás, sabes que tu corazón se volverá frío y egoísta. Y eso me lleva al siguiente punto que quiero compartir contigo. Esto nos lleva precisamente a donde muchos de nosotros estamos. Estás simplemente enojado. Te irritas, incluso le gritas al televisor, te molesta con todo lo que hacen tus miembros de familia. Estás lanzando tu odio por medio de tu ira y tus palabras y tus acciones. ¿Y sabe qué? Es hora de que te arrepientas. Este es incluso, ¿verdad?, un llamado para los cristianos, para que regresen a sentir compasión por aquellos que Dios les pone en sus vidas. Porque para muchos incluso ya no están sintiendo ese deseo o conmovidos para ayudar a los demás. Yo quiero que puedas volver nuevamente a Cristo. Pero para muchas personas, la razón por la que no somos como Cristo es porque no han encontrado a Jesús. Y tal vez has estado cerca de Jesús o de la iglesia. A lo mejor algún miembro de tu familia conoce de Jesús y tú esperas que de alguna manera, por las obras que ella hace o por la relación que ella tiene con Jesús, alguna forma religiosa te alcance. Yo te quiero decir una cosa: esta cosa no funciona así. No es así como funciona el evangelio. Jesús quiere ser parte de tu vida. Él quiere entrar en tu corazón y darte el gozo y la alegría que necesitas. Darte ese amor verdadero, darte esa compasión real. Ahora yo te quiero preguntar, cuando piensas en ti mismo, ¿alguna vez has pedido a Dios que entre en tu corazón? ¿Cuándo le pediste que perdonara tus pecados y que cambiara tu corazón y que te ayudara a hacer las cosas a su manera? ¿Lo has hecho alguna vez? Si no recuerdas haberlo hecho o haberle pedido esto a Dios, hoy es el día para hacerlo. ¿Recuerda la pregunta que Jesús le hizo a los ciegos el día en camino a Jerusalén? Él les preguntó a ellos: ¿qué quieren que haga por ti? ¿Sabes qué? Él te está haciendo esa misma pregunta hoy. Si quieres que Jesús cambie tu vida, debes preguntarle. Él abre los ojos a los ciegos y puede abrir también los ojos tuyos. Él puede hacer un cambio dentro de ti, desde adentro hacia afuera. ¿Te gustaría cambiar? ¿Te gustaría estar completo con el amor de Jesús? Hoy es tu día para recibir a Jesús. Yo quiero ayudarte a hacer eso. En un momento voy a orar. Yo te voy a invitar para que busques el arrepentimiento y que repitas las palabras que voy a decir. Y solamente comienza con una simple oración, pero tú puedes hacerla desde ahí donde estás. Y sabes que lo único que yo quiero que reconozcas es que tú eres pecador, que necesitas confesar tu pecado y que sin Jesucristo no podrás tener entrada al cielo. Si es que yo voy a hacer una oración y tú solamente repite después de mí.
Di de esta manera: Señor Jesús, admito que soy pecador. Te invito a que tomes el control de mi corazón, que seas el que me dirija mi vida, que me des entrada al reino celestial. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y te prometo seguirte desde ahora para siempre. Pero yo quiero decirte que si hiciste esta oración, que nos dejes saber. Te voy a pedir que nos dejes saber por medio de texto. Ese texto que aparece en la pantalla, ese número de texto que aparece en las pantallas. Te voy a pedir que nos comuniques, por favor, si hiciste esta oración, porque queremos hacer un seguimiento contigo. Queremos pedirte que estés conectado con nosotros, incluso, ¿verdad?, por medio de sunrisechurch.org o a través de español. Queremos incluso que nos mires a través de Facebook, a través de YouTube. Ahora vamos a llegar a la conclusión. Y antes quisiera leer el capítulo 145 de Salmos, el versículo 8. Y dice de la siguiente manera, Salmos 145, 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sabes qué? Ese es el carácter de Dios que te estamos presentando. Dios quiere que seamos como Él. Si alguna cosa es real en este momento, la verdad es que nuestro mundo está listo. ¿Sabes qué? Eso es realmente, el mundo está listo. El mundo está mirando lo que tú estás haciendo. El mundo está deseoso de lo que tú estás recibiendo. El mundo está buscando eso que tú tienes. Es hora de que los cristianos despertemos. Miremos que el mundo quiere imitar a Cristo, pero no lo harán si no miran acciones tuyas, si no miran el deseo de seguirlo, si no miran el deseo que tú tienes de buscarlo, o sea, si no sigues siendo fiel. Es hora de que te detengas. Es hora de que mires y es hora de que sirvas. ¿Sabes qué? La conclusión es que el amor es compasivo. Oh, Señor, ayúdanos a sentir ese amor. Ayúdanos a ponerlo en práctica para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a dejar de luchar y mostrar compasión a un mundo para honrar tu nombre para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús. Y solamente pido, Padre poderoso, Señor, que tu palabra haya encontrado lugar en el corazón de tu pueblo. Te alabo, soberano Dios, porque de antemano reconozco que para ti, Señor, no hay imposibles. Espero, Señor Santo, que tu palabra resuene en el corazón de tu pueblo hasta que puedan hacer una decisión por ti. Te doy honra y gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que sigan disfrutando de este día.